¿Qué tal, Rocío? Buenas noches también a la teleaudiencia que está en expectativa de los temas, las entrevistas que vamos a tener hoy. Le adelanto, vamos a hablar con dos alcaldes, la alcaldesa del municipio de Amatitlán y también el alcalde de Villanueva, para conversar sobre ese modelo de gestión penitenciario que quiere impulsar el Ministerio de Gobernación en sus municipios con la construcción de dos nuevas cárceles a las que ya se están oponiendo los vecinos de ambas localidades. Nos acompaña Carmen Ortiz, con quien empezamos esta entrevista. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Y quiero empezar, recientemente entiendo que son dos casos distintos y dos tipos de cárceles distintos los que se pretende construir en Amatitlán y en Villanueva. Empecemos por el caso de Villanueva, en donde ya salió incluso un acuerdo gubernativo donde se entrega un terreno por parte del Ministerio de Finanzas al Ministerio de Gobernación para construir lo que ellos denominan un centro de reinserción. Cuéntenos, alcalde, ¿qué es un centro de reinserción de acuerdo a la explicación que las autoridades de gobernación le dieron en su momento? Empiezo primero por explicar lo que no es. Un centro de prisión, un reclusorio tradicional en Guatemala, como los conocemos en Pavón, o en Canadá, o en el Infiernito, es lo que menos queremos los vecinos de Villanueva. O sea, creo que fue muy inoportuno cuando el presidente en su Facebook puso, en medio de la crisis de Pavón, que iban a construir dos cárceles en Amatitlán y Villanueva. Entonces la gente lo primero que se imaginó fue cárceles con ese tipo de problemas que vemos a nivel nacional. Entonces aquí no estamos hablando de cárceles, están hablando de un centro de reinserción, un reformatorio educativo. Es un lugar donde se trata a la gente con dignidad, es de baja peligrosidad. Están hablando de un centro para mujeres acompañadas con niños de 0 a 4 años que eventualmente por condenas bajas van a regresar a la sociedad, y lo que queremos es que cuando salgan bien, con trabajo y con educación. Entonces ahí van desde alfabetizarlas hasta secundaria, diplomados universitarios, licenciaturas y maestrías, y en vez de tener agentes penitenciarios, tienen agentes vigilantes y entrenadores de transformación. O sea, lo que están buscando es gente que está formando esas capacidades en las mujeres. Yo personalmente les compartí a ustedes el año pasado que había ido a visitar estos centros, nuevos modelos penitenciarios en la Dominicana, y la verdad es que me impresionó. En Latinoamérica tienen de 50 a 70% de reincidencia al que sale de una cárcel tradicional. Estos nuevos modelos de dominicanos tienen 3%, y la mayoría andan en un promedio abajo del 5% de reincidencia. Son muy exitosos, tienen 13 años de funcionar y tienen un patronato que garantiza con personalidades de país y localmente donde se construyen estos centros para garantizar a largo plazo que esto siga funcionando de esa manera. La verdad ¿Ustedes es que se oponen, señor alcalde, a por lo que usted nos explica? Pareciera que está de acuerdo. Pero es que ¿a qué se opone usted? Me preguntó de qué se trata el nuevo modelo, y de eso se trata. Sí. Y su eje principal es la educación y la reforma del individuo, cerca de la familia y cerca de la comunidad. Eso es el nuevo modelo penitenciario que a nosotros nos enseñaron en Dominicana el año pasado, pero nos agarró de sorpresa que este año escogieron el centro recreativo de Guatel para hacer ahí lo que el presidente anunciaba como dos cárceles en Villanueva y una en Amatitlán. Explíquele al televidente dónde está ese centro recreativo de Guatel. El centro recreativo de Guatel está en kilómetro 22, donde está el paso a desnivel, donde está AMSA, donde vamos a hacer la nueva Universidad de San Carlos, que ha estado peleando para que el gobierno le done a la San Carlos este nuevo terreno de 10 manzanas para hacer un CUM para 20,000 estudiantes, cerca de la Mariano Gálvez, colindante con el Hospital Nacional que está por terminarse e inaugurarse. Y por supuesto, ¿quién en su sano juicio, y es natural, vamos a aceptar una cárcel cerca de nuestro municipio en las condiciones que conocemos? Entonces eso ha generado un rechazo, y yo pues en ese rechazo me sumo. Si vamos a hacer una cárcel tradicional. Solo quiero pedirles a ambos que hagamos una pausa allí, porque quisiera que la alcaldesa Mara Marroquín nos explicara cuál es el proyecto que usted conoce que se va a hacer en Amatitlán, en el Club de Oficiales Antiguo, el Morlón. Sí, gracias, buenas noches. Primeramente aclarar que no tenemos una información oficial. O sea, a esta fecha, las publicaciones por Facebook, al igual que toda la ciudadanía y ustedes, es la información que nosotros tenemos. Información oficial no conocemos. Pero son 13 manzanas, son propiedad del Ministerio de la Defensa. Quiero aclarar a todos los televidentes, principalmente a la gente de Amatitlán, que no es un terreno municipal, no somos propiedad, no es nuestro ese terreno, es del Ministerio de la Defensa. Este, a su vez, tendría que ser donado al Ministerio de Gobernación para que ahí se hiciera ese proyecto. Un proyecto que definitivamente, como le digo, no conocemos los detalles, ¿verdad?
pero que obviamente desde que sale la noticia, la gente, mis comunitarios dicen no a ese proyecto, porque se dice que si es de alta peligrosidad. Nosotros donde estamos ubicados es cerca del lago de Amatitlán, ubicado digamos en el sector del Morlón, que es como nosotros lo conocemos. Porque usted en su momento desmintió cuando el presidente Morales colocó en sus redes sociales este anuncio de que se iban a construir 2 cárceles y menciona Amatitlán. Usted inmediatamente emite un comunicado en el cual decía que usted no había cedido ningún terreno, no había tenido ningún acercamiento con las autoridades, pero hoy ya tiene usted identificado el lugar en donde aparentemente se va a construir. Sí, donde aparentemente se va a construir. Yo hice un caminamiento por ese sector. Ahí, en ese terreno, son 13 manzanas de un lado, son 10 manzanas del otro lado, que tengo entendido que son del IPM. Se habla precisamente de las manzanas donde antes era el centro recreativo, ¿verdad? Del Morlón propiamente. Ahí hace algunos años se hizo incluso una reforestación por parte de AMSA. Es un sector donde hay un promedio de 25 colonias, 50,000 personas cerca del sector. Entonces, por eso es que desde el inicio, pues la idea no fue bien aceptada. Primero porque mis vecinos se sienten irrespetados, ¿verdad? Porque no fue socializado. Eso es lo primero. Y la segunda cosa es que nosotros como Consejo Municipal somos la voz de nuestros vecinos. Y el sentir de mis vecinos es que ellos no estén de acuerdo en que haya un centro penitenciario ubicado en Amatitlán. En las periferias de la ciudad, ¿dónde más se pueden construir cárceles ante la necesidad de albergar a la cantidad de reos que hay actualmente y el hacinamiento? Lo que pasa es que cuando vemos el sistema viejo, tradicional de Guatemala, el sistema penitenciario, y hablan de 30, 50 kilómetros de centros poblados, ese es parte del problema, sobre todo cuando sabemos que ahí mismo se está orquestando el crimen organizado. Hoy mandamos un joven a estas cárceles con una sentencia baja y regresa a los pocos años a reinsertarse a nuestra sociedad, pero con una maestría criminal. Entonces, los nuevos reformatorios lo que buscan es estar cerca de centros urbanos, cerca de la familia, cerca de la comunidad y cerca de la educación, porque el eje principal es la educación, es la reforma educativa de esa persona. Entonces, lo que a mí se me presentó el año pasado, pues suena interesante, pero como bien dije el año pasado en una entrevista que tuve con ustedes, teníamos que evaluarlo y conocerlo. Al día de hoy, el problema, como dice Mara, es que no se le informó a la población y eso ha generado un malestar, se sienten irrespetados. Y en el caso de Villanueva, porque es el mismo sentir que rechazan el concepto tradicional de una cárcel, además se suma que se está haciendo en el centro recreativo Guatel, que en los últimos años ha sido un centro utilizado por los centros escolares privados y públicos. Entonces, las preguntas, las de fondo realmente son, ¿qué garantía tenemos de que este centro de reinserción, de reforma, con un eje educativo, con un patronato, no se convierta en los próximos años o próximos gobiernos, por capricho del sistema penitenciario, del ministro o el presidente de turno, en una cárcel de alta peligrosidad? La diferencia entre la Villanueva y Amatitlán es que la de ella era alta peligrosidad, la de Villanueva es de baja peligrosidad y es de reinserción. Lo importante es que Guatemala tiene que reformar a sus privados de libertad. Lo tiene que hacer en centros urbanos, porque la idea era hacerla en todas las grandes ciudades emergentes del país, y eso tiene sentido. Entonces no podemos pensar en hacer cárceles en la isla de Pascua y que allá se reformen y nos lo manden algún día de vuelta reformado. Lo tenemos que hacer nosotros, guatemaltecos, en nuestro país, cerca de áreas urbanas. Ahora, ustedes han tratado de propiciar el diálogo tomando en cuenta esto que ustedes mencionan, que bueno, se les hizo una presentación hace un tiempo, pero después de ello no han vuelto a tener un acercamiento con las autoridades de manera de exponer las preocupaciones. Ustedes son los voceros de sus municipios. Entre Amatitlán y Villanueva hay un mes de diferencia de reacción de la población. En Amatitlán fue inmediato con la noticia de Jimmy. Sí. En Villanueva yo ya había hablado de ese tema por los medios de comunicación, explicando que se estaba evaluando un proyecto, pero que yo no conocía, y hasta el día de hoy una solicitud a la municipalidad, porque además no nos van a pedir licencia de construcción, solo van a remozar estos lugares. Entonces no piden licencia, y si la pidieran y cumplen con todos los requisitos técnicos, no tenemos forma de oponernos porque no hay un POT que lo prohíba. Entonces, en ese sentido, el problema es que estos terrenos que son del Estado, no son de las municipalidades, carecieron de una socialización a la población cercana. Si la gente hubiera conocido lo que yo conozco, hubiera tenido una opinión diferente y no tan escandalizada como está hoy, con las cárceles que conocemos y las crisis que hemos vivido. Lo que hemos propuesto, la primera pregunta es qué garantías tenemos. La segunda es, ¿no habrá un mejor lugar donde hacerlo cerca de Villanueva o en Villanueva para que no perdamos un centro recreativo? Eso es lo que mi gente está pidiendo. Entonces yo, igual que Mara, comparto, somos representantes del pueblo, somos representantes de esa voz, pero lo que no podemos perder nunca es la mediación. Mi crisis se dio el viernes, cuando una asociación de colegios privados y públicos se reúne y empiezan a mandar 10,000 o más volantes a todas las casas con los padres de familia, a las colonias privadas, hablando no a la cárcel.
Y por supuesto yo rechazo también una cárcel tradicional en Villanueva. Ahora este nuevo modelo es diferente. A raíz de eso convoco una reunión con el ministro de Gobernación el día sábado de emergencia, le expongo el problema que tenemos en Villanueva y él accede a hacer una presentación a algunos 10 o 12 individuos, miembros de esta organización que se hizo de emergencia, para que él les presentara el proyecto. Entonces el lunes a las 7 de la noche, de 7 hasta como las 11:30 de la noche, él hizo una presentación con videos y realmente explicó lo que quieren hacer, y a raíz de eso sale ese nuevo comunicado que hace el gobierno de Guatemala explicando el proyecto, pero es hasta ahora que se está haciendo esa presentación. Para la alcaldesa Marroquín, ¿hay posibilidad de que los vecinos con una socialización similar estuvieran de acuerdo en que en el Morlón se construya una cárcel de alta seguridad? ¿O qué expectativa tiene usted de que cumplan con ese paso que según usted omitieron? Hoy por hoy yo lo vería difícil. Creo que tendría que ser una concientización muy profunda. Creo que el compromiso debería ser muy de fondo, a muy largo plazo, en donde realmente mi municipio no corra riesgos de que en ningún momento le cambien los perfiles, pero realmente mi municipio es de vocación turística. Nuestro municipio le estarían cambiando la vocación. Nosotros estamos velando por el desarrollo humano, por la educación, por la salud. Yo más bien quisiera que en ese terreno, en esa propiedad, la propuesta para nuestros jóvenes fuera prevención de la violencia, fuera un instituto técnico, fuera una universidad, fuera un centro recreativo o fuera un centro ecológico, turístico ecológico. Entonces realmente yo hoy por hoy le diría que nosotros como consejo estaríamos convocando a una consulta popular, ¿verdad? Porque sería el pueblo el que tendría que tomar esa decisión final. Yo me pongo en los zapatos del ministro de Gobernación cuando le dicen que los reos ya no caben en Mariscal Zavala y están durmiendo en carpas, y que Matamoros no tiene clínica, y que el preventivo de la zona 18 tiene 400% de hacinamiento y no hay un presupuesto. Si ustedes lo vieran desde ese lado, ¿qué opciones tendría el Estado para atender inmediatamente los problemas si no es con propiedades públicas? Es que yo creo que la conciencia social de los guatemaltecos es que sí necesitamos hacer una reforma penitenciaria. Tenemos que reformar nuestros privados de libertad y tenemos que dar opciones con dignidad, porque cuando mandamos un joven a esta cárcel a 30, 50 kilómetros, a los pocos años regresa con maestría criminal. Hoy queremos que regresen con oportunidades de trabajo y educación, y en ese sentido los guatemaltecos estamos de acuerdo, siempre y cuando no sea a la par de mi casa, siempre y cuando no sea a la par donde estudio o el centro recreativo que usan mis hijos. Ese es el gran problema. Entonces yo creo que tenemos que entrar en un diálogo, y por eso abrimos la mesa de diálogo en el caso de Villanueva ya con el ministerio, para que empiecen ellos a conocer el proyecto. Y lo único hoy que yo diría están estos líderes cuestionando es ¿por qué ahí? ¿Por qué no lo hacemos en otro lugar? Me va a tocar en estas semanas, y desafortunadamente salgo esta semana de Guatemala, pero será mi consejo municipal y mi vicealcaldesa la que va a tomar la tarea de continuar ese diálogo buscando opciones donde podemos... Pero ese terreno ya fue otorgado por el Ministerio del Finanzas. Claro, pero no quiere decir que no podamos permutar más adelante y dándoles una mejor opción para que puedan construir. Ahorita no van a construir, ahorita solo van a remozar para empezar con el proyecto de mujeres acompañadas de menores de 0 a 4 años en el caso de Villanueva. Y empiezan ya en 1 mes o 2 meses. Que yo sepa, ya están formando a los primeros agentes de vigilancia y de entrenamiento y capacitación para estas reclusas, que eventualmente van a regresar a la sociedad, y queremos que salgan bien de esos procesos de reforma. Lo contrario es generar más delincuencia, sobre todo cuando entendemos que en las cárceles se orquestan el crimen organizado. O sea, ahí está el problema. Tenemos que cambiar las cárceles por nuevos modelos penitenciarios, y tienen que ocurrir en ciudades emergentes del país. Yo entendí, después de que el ministro nos explicó el lunes, que este modelo no es solo para Villanueva, Matitlán. Va para Cobán, va para Xela, va para Escuintla, va para Jalapa, va para todas las ciudades emergentes de Guatemala. La ciudad capital tiene 5 centros penitenciarios. Alcalde, tengo que ir a una pausa comercial. Seguimos conversando con el alcalde Edwin Escobar, jefe edil de Villanueva, y con Mara Marroquín, alcaldesa de Amatitlán, sobre los proyectos de construcción de cárceles en sus municipios, a los que ya se oponen sus vecinos. Volvemos en breve con sus comentarios y preguntas.